Bueno, hoy veníamos hablando en el programa sobre el momento que se está atravesando tanto en lo económico como en lo sanitario en la ciudad de Buenos Aires y también en la Argentina en general. Y queríamos consultar a un dirigente político que fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que es diputado a mandato cumplido, referente y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Hablo de Alejandro Bodar. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. ¿Qué Buenas tal? noches. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento en lo político y también en lo sanitario, ¿no? Que se mezcla. Bueno, creo que estamos viviendo una nueva época histórica, porque desde lo sanitario nos tenemos que remontar 100 años para una situación parecida, y desde lo económico otro tanto, o sea, la Gran Depresión de los años 30. Es un fenómeno mundial que tiene su refacción particular, ¿no es cierto?, por supuesto, acá en nuestro país. Es una situación hiper compleja, porque para enfrentarla obligaría a hacer cambios tremendos. El gran problema es que los gobiernos no son muy proclives a esos cambios, porque implicaría tocar intereses. Son los intereses que muchas veces bancan las campañas electorales y a los gobiernos. Entonces, estamos en una disyuntiva tremenda. La pandemia está empezando a llegar al Cono Sur, a Latinoamérica. Ya, por ejemplo, América Uh -huh. supera en infectados a toda Europa, contando con Estados Unidos, ¿no?, tomándolo como un punto de referencia. Pero todos dicen que el próximo gran foco es ya el Cono Sur, y tenés Brasil acá nomás, que lo tenemos en la frontera, que se ha directamente descontrolado completamente la situación. Tenemos un papanata de presidente que niega la Uh -huh. realidad, y que, bueno, que hace política con eso, porque intenta congraciarse grandes empresarios. Y tenemos una presión enorme también en nuestro país por empezar a liberar, porque es la presión de los empresarios y los grupos económicos que quieren que la gente vaya a trabajar, y se va a contagiar la gente si va a trabajar en esta situación, porque fíjate que tenemos ya los niveles más altos de enfermedad Uh -huh. de los trabajadores de la salud, porque no han garantizado que los que están en la primera línea y que se promueve que se los aplauda y todo, no les han garantizado los elementos de seguridad para que no se contagien. Por eso todos los días hay más contagiados de los equipos de salud. Y tenemos una situación económica donde, si bien se habla contra los despidos, se sigue despidiendo, se rebajan salarios. eh, Hay un sector de la población que no tiene acceso a nada, porque solo tiene ingresos si sale a trabajar, no puede. Entonces está en la disyuntiva de morirse de hambre o, o salir a la calle y enfermarse, porque la ayuda social no llega a todos. Entonces estamos en un momento muy complejo, y donde siempre pagan el pacto, ¿no?, de los trabajadores, los sectores populares. Las villas son un foco de infección tremendo, y parece que no se para. Los geriátricos, bueno, o sea, nosotros todavía estamos en una fase distinta a la de otros países, pero lamentablemente es muy posible que en un periodo corto de tiempo entremos en esa misma dinámica, lamentablemente. Claro. Ahora, Alejandro, vos recién decías el lobby de los empresarios, que evidentemente es así, ¿no? Los grandes empresarios quieren que se abran las empresas. Pero yo lo que he visto acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando salimos porque tenemos que ir a la radio, porque estamos autorizados, he visto mucha presión del pequeño comerciante. Es decir, ponele, se abrieron los comercios de librerías, florerías. Ahora yo estuve la semana pasada en la zona de las florerías en Acuña de Figueroa y Corrientes y estaban las florerías trabajando. Es decir, he visto presión de los pequeños empresarios y ni que hablar de los cartoneros, ¿no? Están los cartoneros del MTE
del movimiento de trabajadores excluidos han presionado para que se les autorice a juntar cartón y lo están haciendo, lo vemos todos los días. Así que tenemos por un lado el lobby de los empresarios, pero por otro lado el lobby de esta gente. ¿Cómo lo ves vos? No, bueno, es que si a la gente no se le da una alternativa, la gente no tiene otra que salir a laburar. Porque si no, te vuelvo a insistir, eso, morirte de hambre o correr el riesgo de enfermarte. El problema es si hay una política de Estado que recaude el dinero necesario como para garantizar la subsistencia de un sector, del sector más débil de la sociedad, mientras dure esta pandemia, para que no tenga que salir en cualquier condición para hacerse el mango. Y hablo del pequeño comercio, como hablo también de la gente que no tiene un salario fijo, o incluso de los trabajadores que le están descontando el salario. Claro. El problema es que los fondos siempre van para el mismo lado acá, ese es el problema. Yo te digo, si ahora se está en una negociación de la deuda, vamos a ver cómo termina, porque se está negociando con los buitres, pero pagamos 5.000 millones de dólares de diciembre hasta acá. Claro. ¿Vos sabés con esa plata las cosas que podríamos haber hecho para evitar que la gente salga a laburar como está laburando? Se ha cambiado, hubo un decreto de que le iban a pagar hasta el 50% del salario a las pequeñas empresas y pequeños comercios, pero presionaron los grandes y ahora le estamos pagando hasta techín, la mitad de los salarios, le estamos pagando. O sea, ese dinero a gente que ha acumulado fortunas y fortunas no tendría que ir para ahí, tendría que ir para el pobre tipo que no tiene que comer, tendría que ir para que no se tengan que abrir el kiosquero, tendría que ir para ahí. Y bueno, pero estamos en un país donde las cosas esenciales no se han tocado y los recursos económicos fundamentales siguen en manos de un pequeño grupo y no se toman medidas de fondo que podrían permitir evitar, ¿no es cierto?, todo esto. Por ejemplo, se hizo muy rápido un acuerdo para que los empresarios pagarles el 50% y encima que puedan descontarle el 25% del otro 50%. O sea, los empresarios pagan el 25% de los salarios. Ahora, ¿y por qué no se hizo tan rápido la famosa ley esta para ponerles un impuesto? O sea, van, ¿me entendés?, en un Fórmula 1, todas las medidas a favor de los empresarios, pero parece que van en carretilla las que tienen que ver con tocarle un mínimo, algo mínimo de lo que tienen para volcar ese dinero hacia el conjunto de la gente. Entonces, por eso la gente no le queda otra que hacerlo. Ojo, si vos le preguntás, la gente es consciente de que corre riesgo, pero te dicen, pero bueno, no me puedo morir de hambre porque no viene un mango. El pequeño crédito que anuncian no llega, tarda 3 meses, los 10.000 pesos para la gente de menos recursos, la mitad no la cobró el mes pasado, y eso que a los que se les dio no eran todos, porque quedaron 4 millones afuera. O sea, el problema es que la economía y el país está al servicio de los grandes grupos económicos, no de las mayorías. Y si querés tocar esos intereses, ¿no es cierto? Bueno, ahí vienen las resistencias y no hay voluntad política porque el gobierno es un gobierno capitalista, lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Bueno, y el capitalismo es así, es la ganancia. Fíjate el lobby de las clínicas y los hospitales privados. Se habló en un momento de algo que era lógico. ¿Cómo puede ser que vos te falten respiradores en el sistema público y te sobren en el privado? Porque hay más respiradores en el sistema privado que en el público en Argentina. Habría que poner todo al servicio de la gente. Pero cuando se habló de eso, saltaron, ¿me entendés?, las clínicas privadas y los grandes lobbies y se quedó en la nada, cuando haría falta tener un sistema único de salud para enfrentar este tremendo, ¿me entendés?, catástrofe sanitaria. Pero bueno, pero prima el negocio de la clínica, que encima no le paga los salarios, le rebaja los salarios a los médicos. O sea, por eso nos pasa, por eso tenemos el lío de que se está empezando a salir a la calle, y eso va a ser más muertes, más enfermedad evitables si se tocara los intereses de los grandes grupos y ese dinero se volcara a la gente. A ver, en el proyecto oficial que se está discutiendo en el Congreso y que todavía tendría que haberlo sacado urgente, pero bueno, no sé si saldrá del impuesto, no se toca a los bancos, por ejemplo, que son los que más ganaron. No hay un impuesto a los bancos. O sea, plata hay, el problema es que se la llevan lo mismo de siempre. Si esa plata se pusiera al servicio de la mayoría, la gente no tendría que salir a laburar en cualquier condición y se podría ir a un tiempo prudencial hasta que esto más o menos aminore. Pero bueno, está claro. Estamos. Alejandro, esto que vos decís, bueno, es así. Creo que también habría que agregar a esto
que el ajuste empezó en enero, ¿no? Con topes a los salarios y con Totalmente. topes a las jubilaciones de más de 17.000 pesos. Pero lo que uno ve que tiene bastante aceptación esto, ¿no? Cómo se está manejando ahora el tema económico. Digo que tiene bastante aceptación porque se habla de la excusa de la pandemia, es decir, estamos haciendo esto porque estamos en pandemia. ¿Vos cómo lo ves esto? Mirá, yo creo que hay una olla a presión entre los trabajadores, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi compañera es enfermera de un hospital público de la ciudad. Les prometieron, vos sabés que hay un régimen especial porque le han quitado las posibilidades que tienen otros trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos un chico que no va al colegio y no sabemos cuándo va a volver, trabajamos los dos, pero lo mismo hay que trabajar, el sistema de salud te obliga a trabajar, ¿viste? Porque hay Claro. emergencia sanitaria. Le prometieron 30.000 pesos, ¿vos te acordás que hablaban de 30.000 pesos? Bueno, Sí, fue solo piripipi, nunca aparecieron los 30.000 pesos y no se sabe, creo que están en discusión 5.000. Eh, Ahí hay una bronca bárbara, porque se están enfermando, les retasean hasta los barbijos y las cosas mínimas, porque, ¿me entendés? Porque hay negociado, recordate el negociado de la reta, que sí, sí. compraron barbijo a 3.000 pesos, ¿me entendés? Cuando cualquiera lo consigue a 200, el mismo barbijo en cualquier lado. O sea, no llegan las cosas mínimas, salarios de hambre, se están contaminando porque tienen que laburar 2 o 3 veces, en 2 o 3 lugares para llegar a fin de mes los trabajadores, ¿me entendés? Entonces, hay una bronca bárbara. Ojo, ha habido muchas veces los grandes medios no sacan, pero hay infinidad de conflictos por suspensiones, por rebaja de salario, por despido. Sí. Fábricas, en el Gran Buenos Aires, ¿me entienden? En cada uno de los municipios hay 3 o 4 fábricas que están en conflicto con la gente en la calle. FATE está en conflicto porque quieren, ¿me entienden? No han pagado todavía los salarios, quieren despedir. O sea, hay mucha conflictividad social, ¿eh? Y hay un caldo de cultivo que está creciendo y que cada vez, ¿me entendés? Crece y crece y crece, porque ojo, la situación no se aguanta. Otra cosa que la gente, por supuesto, la gente es paciente, pero pasa el tiempo y, ¿me entendés? Los problemas se acumulan más que cosas. Yo creo que, ojo, que hay una situación de mucha... se está incubando una presión que en algún momento va a estallar. Si no fuera por la burocracia sindical que firma cosas aberrantes como la rebaja de Sí. salario, que deja sola a la gente, ¿me entendés? Peleándose. En general lo que nos encontramos somos la gente de izquierda va a los conflictos, ¿me entendés? Que se hacen a pesar de la burocracia, a pesar de todo, pero hay Claro, conflicto, ¿eh? Hay mucha conflictividad social. En los hospitales, por ejemplo, en todos los hospitales hay asambleas, ¿me entendés? Hay reclamos, o sea, eh, la gente está reaccionando, frente a sí, lo que pasa. nosotros lo vemos, inclusive hemos cubierto varias movilizaciones. Hasta hace poquito hubo una movilización de los chicos que hacen delivery, y bueno, estuvo Fue la muy importante movilización, esa, fue muy importante, ¿eh? claro, y la movilización de la semana pasada contra la ley de emergencia acá en la ciudad, ¿no? Sí, Ahora, movimientos sociales también que no, ¿me sí, entendés? Que reclaman porque no llega el alimento, no llega, o sea, yo te voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero real. La comida llega menos que en la época de Macri, ujú, a las barriadas. Tuvo el escandalete ese de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social y la comida no llega. Y por eso hay cualquier cantidad de movilizaciones de los comedores populares hacia el ministerio, hacia cosas, porque, o sea, porque lamentablemente no se está respondiendo a la globalidad de los problemas. Hubo un primer momento, la gente defiende el tema de la reclusión, ¿no? Y por sí. eso en un momento fue bien visto todo lo que hacía el gobierno, pero se está acabando eso, porque solo eso, sin medidas sociales, sin medidas de seguridad, es como que hay un deterioro, ¿no? Por goteo que en algún momento va a generar una conflictividad social importante, ¿eh? Ujú. Alejandro, ¿y cómo ves vos entonces la salida de la pandemia? Porque viste que algunos dicen de esta pandemia salimos mejores, la gente va a valorar más al Estado, otros dicen salimos iguales y otros dicen, bueno, no, salimos peores por todos los problemas que estamos pasando. ¿Cómo la ves vos?
No, mira, yo creo que grandes conmociones como esta, que uno puede contar hacia atrás dos o tres, e incluso es difícil que uno viva dos, porque la situación esta, si vos buscás un parangón histórico, es la Gran Depresión y la Segunda Guerra, la Claro. Primera Guerra Mundial, son esos los momentos, o sea, estamos viendo un momento histórico. De todo eso se salió con cambios muy de fondo. Yo creo que la crisis del sistema capitalista que se viene incubando ya desde el 2008 para acá ha pegado un salto extraordinario y por lo tanto creo que sí, que vamos a cambios muy grandes, muy, muy, muy grandes. Yo creo que, por ejemplo, todo el verso de que el sector privado es superior al público, bueno, se desmoronó como una media, porque ahora, ¿me entendés? Queda como se ha destruido el sistema de salud y sin el sistema de salud cada vez se hace más evidente que no se puede atacar un problema como este. Todo el tema del famoso Estado sí, Estado no. Ahora, pero yo creo que es más profundo los cambios que se vienen, porque creo que va a haber una reflexión global sobre el sistema. Algo que había empezado antes de la pandemia, porque fíjate, la mayoría de la juventud estadounidense abrazando el socialismo, un fenómeno parecido en Inglaterra. Yo creo que se estaba gestando cambio. Las rebeliones que vimos en Chile, la que habíamos visto en Ecuador, en el Medio Oriente, en el Líbano, o sea, ya venía incubándose un proceso y creo que con esto se va a acelerar. Yo creo que vamos a ir a un momento de rebeliones y revoluciones, creo que va a haber que va a haber una gran polarización social, así como surge la derecha, lo que se va un poco a licuar son las propuestas ni chicha ni limonada, y la Ajá. izquierda va a crecer. Creo que vamos a un mundo que va a haber fenómenos nuevos, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Recordate que hubo el primer estado socialista de la historia, Claro. terminó en eso, y hubo más rebeliones y revoluciones. En la segunda, un tercio de la humanidad se hizo socialista. Yo creo que vamos a un proceso donde se va a volver a poner en el centro de la escena el problema del sistema. Y va a Ujú. haber una discusión y va a haber polarización social. Yo soy optimista porque creo que de estas crisis la gente avanza en la conciencia, en la organización y se plantea realmente cambios de fondo. Ajá. Eso inclusive, vos hablas de todo el mundo, inclusive hablas de la Argentina con el peronismo, un movimiento que tiene sectores que dicen que son de izquierda, de derecha, Sí, ultraderecha. pero si vos te fijas, pese a eso, que es una realidad, vivimos en un país complejo donde los trabajadores durante mucho tiempo creyeron que su dirección política era una dirección burguesa, de patrones. Yo creo que es uno de los grandes problemas del país. Pero yo creo que incluso en este país la izquierda se ha desarrollado mucho en los últimos años. Yo Ujú. creo que incluso la inserción sindical, social, entre la juventud, incluso hasta electoral, que es más va y viene, ha sido una acumulación que se va a seguir desarrollando. Y yo creo que el peronismo en esta fase de gobierno, pensemos que está hace 6 meses el nuevo gobierno, no menos creo ya, Sí. 5 meses creo que tiene. Creo que le falta un trecho. Vamos a ver cómo se desarrolla Claro. en los próximos años, porque va a tener que tener una disyuntiva, o sea, no puede pagar deuda y gobernar, no puede seguir garantizándole los intereses a las grandes corporaciones y dándole mínimamente a la gente respuesta, porque el mundo ya no es el mismo mundo, no hay grasa, acá no quedó nada, o sea, no hay de dónde sacar si no tocas los grandes intereses. Y como yo creo que no los van a tocar, más allá del discurso, creo que eso les va a provocar un desgaste muy grande y bueno, iremos a grandes confrontaciones y a grandes luchas también políticas e ideológicas, donde la izquierda va a tallar. Yo creo que vamos a un periodo donde la izquierda va a jugar un rol muy activo en el país y donde, por supuesto, el debate va a ser con el peronismo, porque no es con la derecha en los sectores populares el debate, es entre las fuerzas que queremos representar a los trabajadores de los sectores populares. Yo creo que la izquierda va a avanzar en el próximo periodo. Alejandro, te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si querés agregar algo y desde ya un abrazo grande, ¿no? No, simplemente que creo que es muy importante sacar conclusiones de todo lo que está pasando y sobre todo yo se los digo a una juventud que a lo mejor tiene expectativas en el gobierno del peronismo y de todo, pero creo que tenemos que ser muy pensantes sobre las distintas propuestas
que se están planteando, y porque estamos en un momento histórico decisivo, y creo que es muy importante que la juventud juegue un rol activo en los cambios que se vienen. Así que no, simplemente eso, y agradecerte, como siempre, por darnos un espacio. Gracias a vos, Alejandro. Nos Un abrazo seguimos grande. viendo. Chao.